no nos van a tener que tener paciencia ni hablar. Porque ahora vamos a escuchar ni más ni menos que de Uruguay al señor Alberto Scavarelli. Él es una persona que ha tenido una carrera política muy importante en el Uruguay. Ha sido presidente de la Comisión de Derechos Humanos y ha ocupado muchos cargos a nivel legislativo. Y también fue vicepresidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bienvenido, gracias, Alberto. Primero que nada, decir que esta presencia de ustedes acá es un estímulo formidable. Si México no tiene una respuesta humana y profunda para este tema, después de ver los centros de integración juvenil año a año y viéndolos a todos ustedes acá, parece difícil no encontrarlo en otra parte. Ayer escuchaba esa canción preciosa que decía que uno se iba quedando con parte de México en la piel. Y a mí me pasó, porque anoche cuando me encuentro con Carmen, y se había producido ese espectáculo maravilloso de los representantes de todo México con su cartelería, no sé cómo, tampoco cuándo, pero le digo, qué imagen formidable para los extranjeros, porque no me siento extranjero en esta tierra. Yo creo que analizar el título que nos toca, que tiene que ver con enfoques primero que nada. El enfoque, por definición, es una visión, es una parte de la realidad. Es la sumatoria de los enfoques las que nos permite tener el panorama más completo de esa misma realidad. Pero no es cualquier enfoque tampoco, es un enfoque integral, es decir, que tiende a abarcar como propósito la mayor parte de los aspectos que tienen que ver con el tema. Pero además tiene que ver con la atención. Y la atención es la actividad humana que se dedica a asistir, a tender la mano, a recuperar, a salvar o a mitigar, a curar o a consolar los dolores de la vida humana y a acompañar los éxitos. Pero además, por si fuera poco, viene la expresión del propósito del bienestar. Ese derecho a la felicidad que se habló hoy, que es una construcción esencialmente individual, pero que sí tiene que tener en los estados democráticos de derecho la garantía de que se den las condiciones para lograr ese bienestar o ese derecho a construir nuestro propio camino de la felicidad. Y por último, nada menos que pensar en un bienestar global. Y así como en las naciones el bienestar de una nación se construye a partir del bienestar de los grupos y de las personas, ese bienestar global que tiene tanto que ver con la paz, con los derechos humanos, con el desarrollo humano sostenible y equilibrado, tiene que ver con la calidad de esa atención para la procura permanente de ese bienestar. Me parece que el título no podía ser mejor, pero siempre partiendo la base de ese propósito. Yo vengo de Uruguay. Yo vengo de Uruguay donde hace poco tiempo el Parlamento Nacional aprobó y se promulgó y es ley vigente una legislación sobre el suministro del cannabis. Yo debo decir que, como lo dije aquí en la última sesión que asistí, tuve el honor de estar, junto con la Academia Nacional de Medicina de mi país, yo tengo formación jurídica y sociológica, pero también en el sistema político que pertenezco, también con las fuerzas de seguridad de mi país. Sin embargo, no fue posible la evitación, porque hay momentos en que la razón no necesariamente se impone sobre la decisión colectiva. Y aprendemos a entender de que no alcanza con el factor de la razón que todos nosotros manejamos para intervenir en estos procesos, o de lo contrario, la realidad nos puede pasar por encima. Y miremos con Ortega y Gasset la fuerza de las palabras. Como decía Carmen, esa luchadora incansable, esa mujer que gracias a Facebook yo sigo y digo, qué valor, porque para esto hay que tener inteligencia, determinación, capacidad de sacrificio y coraje.
pero viéndolos ustedes veo de dónde sale la fuente en la cual abreva ese valor para recorrer el mundo con su mensaje. Cuando vemos que vamos por la tercera estrategia hemisférica, la cumbre de presidentes de los 90 encomendó a la OEA la elaboración de la primera estrategia hemisférica. Yo tuve el honor, y perdónenme que me voy a autocitar 2 o 3 veces en este acto. Yo tuve el honor de, presidiendo CICAD, presidir la construcción de la primera estrategia hemisférica. Una cosa es construir una estrategia y otra cosa es sucesivamente ajustar la táctica, que son los mecanismos. La estrategia es el objetivo a perseguir. Yo siempre creí que la estrategia en materia de drogas era la reducción del consumo, el sostenimiento de la autodeterminación humana, la fuerza de la salud humana para ejercer la libertad en plenitud. Sin embargo, me equivoqué. Porque nuevamente a las producciones sucesivas no les cambiamos el nombre para decir que eran cambios de táctica, sino que seguimos construyendo estrategias confundiendo el objetivo, aunque cuando uno las lee, tienen mucho en común, salvo esta última. Que no nos engañemos, está plena de relativismos. El liderazgo mundial hoy trata este tema de soslayo. Los comunicadores sociales de peso que tienen liderazgo político no tratan este tema frontalmente. Alcanza con ver la prensa internacional. Luego vino Naciones Unidas. Habíamos terminado la estrategia hemisférica antidrogas en la OEA, cumpliendo el mandato de la cumbre de presidentes, y presidiendo la Comisión de Estupefacientes nos tocó ejercer la función de ser vicepresidentes de la elaboración de la Declaración de 1998 en la Asamblea Extraordinaria de Nueva York. Y nuevamente esa declaración, que tuvo como patrocinador principal México desde Cochabamba en las reuniones con una Unión Europea resistente, porque México ha estado siempre al lado de los temas que más dolían en estos temas de tanto riesgo. Y aprobamos la declaración del 98 con los presidentes y jefes de Estado. Igual que el secretario ejecutivo de CICAD, que ayer nos honró con su presencia, nosotros también construimos una estrategia pensando en 15 años. Sin embargo, en los 15 años que fueron de allá hasta aquí, vamos por la tercera. Ese relativismo del territorio, sin duda, tiene un precio a pagar. No por mala fe, sino porque va viniendo una evolución o involución del pensamiento y al mismo tiempo una confusión de la información. Los argumentos están todos dichos, pero cuando estamos hablando de la droga como el cannabis, sabemos que el principal efecto es amotivacional y nuestro gran desafío para estos países de América es la motivación de nuestros jóvenes en el desarrollo y el crecimiento personal, única garantía para el crecimiento de la sociedad y el fortalecimiento de la democracia. Sabemos también que el consumo de drogas, y sobre todo de esta, está instalado en el 50%, prácticamente en forma internacional, en menores de 18 años de edad, que van a seguir siendo los consumidores en un mercado negro, alimentado de un macro mercado negro o de un atomizado y micromercado negro de quienes compraran teniendo más de 18 años de edad, quizás para financiar otros consumos. Ayer, el representante de Naciones Unidas, un hombre que siempre escucho con atención en estos eventos, nos habló de 350 sustancias que están fuera del control efectivo y conocimiento. ¿Por qué? Porque a partir de 74 estructuras moleculares básicas, Naciones Unidas corre de atrás con la JIFE, tratando de establecer en las tablas las nuevas sustancias. Las drogas sintéticas están allí y son el desafío de nuestro tiempo. Lo que queda claro desde mi perspectiva, y por qué no desde mi experiencia, porque también lo que frustra enseña, es que hay que estar muy preparado, porque al no primar las comisiones nacionales de bioética, al vivir de espalda del conocimiento científico, necesariamente quedamos sometidos al criterio de la opinión pública, que a veces es fácilmente manipulable. En ese sentido, los centros de integración juvenil, como yo lo interpreto y veo, tienen un rol formidable por delante. Primero,
que lo que hacen todos ustedes con Carmen y con Ken a la cabeza y con Tapia, sin ninguna duda, es lo que en derecho llamamos la no exigibilidad de otra conducta. Sería inadmisible, desde los principios que se sustentan, que no se diera esta batalla firme. No me gusta la expresión batalla, pero lo digo desde la firmeza de carácter con que se está actuando y con el valor con que se está actuando por parte de Carmen y su equipo. Pero también hay que tener en claro que cualquiera fuera el resultado futuro, porque en mi país también comenzamos con un 68% de opinión pública en contra. Y la ley salió, y cuando hablé de un referéndum derogatorio, ni las organizaciones sociales, ni las religiosas, ni las políticas estuvieron a la hora de poner su firma para la modificación. México no es Uruguay, Uruguay no es México, y las realidades no se extrapolan. Pero lo que yo quiero decirles hoy es que cualquiera sea la resultancia futura, ustedes que están tan próximos a ese coloso que es Estados Unidos, que está en este movimiento de modificación de su propia legislación en esta materia, quiero ponerles encima, quiero envolverles el alma con la responsabilidad superior que a los centros de integración juvenil le va a tocar, mucho más que ahora, si efectivamente un día México da también un paso de aproximación a la liberación del suministro. Sin duda que no son hemisferios distintos, son partes distintas de una misma realidad. Sin duda también que este enfoque es una visión, pero la visión se compone, como decíamos, de varios aspectos de experiencias personales y de filosofías personales. Erich Fromm, ese pensador maravilloso, nos enseñó a pensar en las patologías de la normalidad. Lo normal, lo corriente, lo estable tiene patologías. Y esa patología muchas veces empieza a generar un estándar, y ese estándar comienza a debilitar las resistencias, a fragilizar las opiniones preocupadas, y a veces termina en prescindencia. Y cuando se prescinde de plantarse delante de los temas que avanzan, el resultado es inexorable. El tema sigue avanzando. Por eso muchos relativismos que vemos hoy son la génesis o la razón de ser de muchas consecuencias que estamos viendo. Queda claro, como digo, que América será en la medida de que nuestros jóvenes, los hombres y mujeres de hoy, jóvenes, que conducirán los destinos del mundo y de la región en el mañana, tengan la capacidad de autodeterminarse y ejercer el libre albedrío en plenitud. La condición humana tiene la maravillosa razón de ser en esa condición de la autodeterminación y la aplicación de la inteligencia para reconocerse a sí mismo y a los demás. Las drogas, afectando el sistema nervioso central, nos alteran la conducta, la capacidad de querer y entender y percibir la realidad en plenitud. ¿Pero por qué el crecimiento de este escapismo que estamos viendo en materia de consumos? Porque en realidad la expresión adicciones es una expresión que va mucho más que la expresión de drogas. Estamos generando a través de la adicción al consumismo excesivo, a la frustración de no llegar a los modelos de consumo estándar de tantas cosas de la vida, la marginación, la autocomplacencia o el renunciamiento huidizo de la realidad que nos puede ser adversa. No estamos educando para la vida, lo dije la última vez que estuve aquí. No estamos educando ni para la diversidad, ni para el conflicto, ni para la autovaloración personal ante los desafíos de la vida. Tenemos que trabajar como comunidad en cada uno de nuestros lugares para poder decirle a nuestra gente, y no solo a los jóvenes, que lo que está en juego es nada menos que el desarrollo de la inteligencia, el compromiso con la acción de todos los días, el compromiso para desde la lucidez construir el amor de la vida, criar sus hijos, establecer sus relaciones, determinar los gobiernos que democráticamente los guiarán, tomar decisiones esenciales, cuidar de sus mayores, formarse para ser útiles en la vida
que es la consecuencia de la libertad. No existe la libertad por un lado y la no responsabilidad por el otro. A mí me tocó en Naciones Unidas, cuando el cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a pedido de aquel enorme Kofi Annan, hablar sobre el nacimiento de las responsabilidades humanas. No el nacimiento, la enumeración. No hay libertad sin responsabilidad. La responsabilidad para un humano es la consecuencia ética, natural e insoslayable del ejercicio de la libertad. La libertad sin responsabilidad no es otra cosa que hacer lo que nos parece, no importa cómo, ni cuándo, ni a quién afecte. El espacio de la libertad personal es inalienable, pero la que es intransferible es la responsabilidad de cada uno de nosotros en hacer nuestra parte. Yo suelo decir, y suelo citar muchas veces, esa parábola hindú sobre el colibrí, que la he dicho, yo creo que en todos los territorios, y todos ustedes la deben conocer, porque no es mía además. Se discute si es hindú, si es africana, pero para el caso es lo mismo. Cuentan que hay un incendio enorme en la selva y ese incendio enorme hace que los animales del bosque huyan a través del río para ponerse al abrigo de ese incendio arrasiador. Y cuenta esta leyenda que hay un pequeño colibrí que toma la decisión de tomar del agua que separa el fuego de un lado del otro, un pequeño sorbito, ir hasta el pie de ese fuego arrasador y dejar allí ese pequeño sorbito de agua con pretensión de apagar ese incendio voraz. Los pajarracos, los grandes animales, los grandes depredadores, parece que le dicen, insensato, ¿qué haces? ¿Tú piensas que con eso que estás haciendo vas a evitar la vorágine de una selva que se incendia? Y dice esta leyenda algo que a mí marcó mi vida. Dice, yo sé, dice el colibrí, yo sé que lo que hago no es suficiente, pero tengo la enorme tranquilidad de que estoy haciendo mi parte. El desafío de vivir es encontrar el espacio donde uno pueda hacer su parte. Los centros de integración juvenil a los que me siento parte han logrado construir su parte de esfuerzo. El resultado yo no lo sé, porque el futuro está demasiado grande y a veces demasiado lejos. Pero sí sé que el futuro necesitará de estos centros de integración juvenil con la fortaleza y el valor que imprescindiblemente hay que tener para ir al rescate de los errores de una política equivocada. Una cosa es el enlentecimiento en el crecimiento personal, la velocidad más lenta de circulación en una ruta, y otra cosa es la marginación que deja al borde del camino alguien paralizado y arrollado sobre sí mismo, sin capacidad de seguir el ritmo de la vida. Solo ustedes con su vocación y su valor, en este México en el que uno sufre con su dolor, se angustia con sus angustias, pero también se alegra con su alegría y con los colores de su sincretismo cultural. Ese México que hemos tenido al lado siempre, cuando hubo que enfrentar los temas más difíciles y muchas veces como protagonista. Un México que promovió la Convención de Armas y Explosivos en un continente con países productores de armas que no querían saber nada, y se aprobó. Y la iniciativa fue mexicana. Por eso les digo que ustedes tienen un pueblo formidable, y es formidable porque está construido desde la diversidad, desde esa expresión de la riqueza de una nación que se construye con un espíritu colectivo desde la solvencia de raíces ancestrales sobre sí mismo. Yo quiero decirles que el desafío de México es tratar de que la razón prime sobre el entusiasmo. Y así será. Pero lo que quiero dejar dicho, quizás bajo la impronta de la experiencia de la que vengo, es que si así no fuera, y que espero que no sea, será los centros de integración juvenil, que no solo van a tener que tener las 160 instituciones que hoy tienen, van a tener que tener el respaldo completo, porque no hay país en el mundo que yo conozca que tenga una estructura como esta, extendida a lo largo y ancho de este magnífico territorio,
que visto desde la pequeñez del mío es un continente, para poder desde ustedes construir la respuesta que tienda la mano en la recuperación, en ese mano a mano inevitable que resuelve la angustia de las familias, mitiga el dolor de los que están en el proceso. Para terminar, digo que si algo uno ha aprendido a lo largo de todos estos años, es que ese sentimiento de amor y pertenencia, de tender la mano desde la fraternidad humana, desde una estructura que durante 45 años, ha sido capaz de mantener en pie y en crecimiento de año a año mejor eventos de esta naturaleza para que podamos decir nuestro pensar, sin duda que está allí la simiente, pero al mismo tiempo la expresión consolidada de la construcción de un futuro en libertad y en solidario crecimiento humano. El desarrollo humano es inexorable. Yo creo ciegamente en el desarrollo humano, pero no me siento a esperarlo. La civilización es un proceso continuo que requiere hombres y mujeres libres e inteligentes, bien alimentados y con trabajo estable, con horizontes de vida que le permitan construir su vida. Y para eso necesitamos que nuestra gente, y cuanto más joven más, tenga la capacidad de determinar su futuro por sí y en sobriedad, con la menor cantidad de dependencias a todo lo que pueda condicionar su vida. Porque la vida condicionada desde una adicción cualquiera sea, lo primero que afecta es la libertad. Quiero agradecer de vuelta esta oportunidad que Carmen me regala de cuando en vez, porque me siento realmente muy a gusto. Tan a gusto que hoy por primera vez vine con Celia, mi esposa, para que pudiera ver esta realidad que yo cuento tantas veces en mi país y que suena difícil de entender. Realmente les queremos mucho, les admiramos mucho, creemos en ustedes y desde la modestia que siempre hay que tener por delante, desde lo minúsculo de la condición de cada uno, decirles una vez más de mi orgullo por estar y de que cuentan conmigo. Muchas gracias.